Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo espero que estéis muy bien. Señores, esta mujer que están viendo ustedes en pantalla se llama Montse Mínguez. Es la nueva portavoz del PSOE y como están ustedes leyendo por aquí, es del estilo de Yolanda Díaz. Si suma 2 más 2, le salen decimales. Esto me ha parecido verdaderamente sorprendente. Oiga, la nueva portavoz del PSOE es del estilo de Yolanda Díaz. Escúchenla ustedes porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Yo siempre digo una cosa, a mí la política me ha devuelto la fe en Dios. Ya sé que lo he repetido en multitud de ocasiones, pero es que cuando yo veo este tipo de manifestaciones y cuando veo este tipo de diálogos del interior, como diría Abul Beka, cuando veo este tipo de diálogos del interior, a mí me da por pensar que Dios existe, porque si no nos pasa más con los gobernantes que tenemos es porque tiene que haber una fuerza superior velando por nosotros. Escuchen esto. Me disgusta que se trate a la fruta como un insulto. Seguramente ustedes a mí no me conocen. Se los voy a volver a poner por si ustedes, por lo que sea, no lo han escuchado bien o estaban despistados fregando o lo que sea. Me disgusta que se trate a la fruta como un insulto. Me disgusta que se trate a la fruta como un insulto. Este ha sido el diálogo, esto ha sido lo que ha elegido Montse Mínguez, para presentarse en sociedad. Estas palabras, este discurso, este mensaje ha sido el que ha elegido Montse Mínguez para decir, aquí estoy yo, acabo de venir, soy la nueva, ya verán cómo ustedes me cogen cariño. Me disgusta que se tome a la fruta o que se trate a la fruta como un insulto. Seguramente ustedes a mí no me conocen, pero yo vengo de Lleida, tierra de fruta. Vivimos de la fruta. La fruta no puede ser jamás un insulto. Esto ha sido el Partido Popular este fin de semana. Esta es la capacidad que tienen nuestros políticos a día de hoy, señores. ¿Se los imaginan ustedes teniendo un canal de YouTube y teniendo que dialogar, opinar, comentar las noticias del día sin tener más abismo ni ninguna otra red de seguridad que lo que hay en el background de su propia inteligencia y de su propio haber cultural? ¿Se lo imaginan ustedes? ¿Qué acervo cultural va a tener esta persona para hablar sobre cualquier cosa si al final lo que decide elegir para presentarse en sociedad, como aquel que dice, es me disgusta que se trate a la fruta como un insulto? ¿Por qué lo dice? ¿Por aquello que hizo Ayuso? Da igual que haya querido hacer ningún tipo de referencia, porque este tipo de palabras son verdaderamente absurdas. Absurdas como su comparecencia, absurdas probablemente como su persona y absurdas como probablemente su capacidad para gestionar absolutamente nada. En esta clase de gente es en la que confía Pedro Sánchez. ¿Cómo no le van a salir rana? Quizás es que él, no sé, se siente de alguna forma equilibrado cuando ve a alguien muy tonto a su alrededor y luego a otros que se lo están llevando crudo por el otro lado, ¿verdad? Quizás de esa forma equilibra la balanza los que no saben nada con los que lo saben todo y vienen de vuelta de unas cuantas cosas. Pero no se crean ustedes que son solo los del PSOE los que dicen este tipo de tonterías. Aquí tengo un ejemplo en donde este gran humorista, que se hace llamar el apellido o el nombre artístico por Keke, en donde le hizo una pregunta a Irene Montero y no se notó que estaba preparado para poder llegar a admitir que al final las mujeres lo que hacen es victimizarse. Escuchen esto. Un hombre se puede declarar mujer o al revés, solo con ir al registro y decir hola, buenos días, yo ahora quiero ser mujer. Pues no. O sea, detrás de eso está la... Pues sí, claro que sí. Se puede hacer. De hecho, se está haciendo. De hecho, esto lo está colgando una cuenta llamada Pedro Otramendi, en donde hace referencia a otra noticia de The Objective que dice: el maltratador que se cambió de género ingresa en módulo de mujeres de la cárcel de Sevilla. Maltratador masculino se cambia de género e ingresa en el módulo de mujeres de la cárcel de Sevilla. Pero estos aquí diciendo que no, que eso no se va a poder hacer, que eso sería imposible. ¿Recuerdan ustedes aquella intervención de Pamela Pan Donut, wow, diciendo que de los creadores del bulo de la ultraderecha de no sé qué, ahora vienen los que no sé cuántos que se van a cambiar de sexo y de género y entonces se van a meter en todas las cárceles?
Pues oiga, está pasando. Y ya ha pasado. De hecho, pues bueno, esta noticia es del 7 de julio, pero ya ha habido más casos, ¿no? Pero fíjense lo que pasa aquí con Irene Montero. Porque ella misma se da cuenta de que lo que está diciendo que es de la misma cuerda ideológica que Irene Montero, le lleva por una suerte de camino peligroso y decide sacar el comodín del victimismo. Decide sacar el comodín del victimismo para no ir caminando por ese sendero que les llevaba a decir, coño, es que lo hemos hecho fatal con esta ley, lo hemos hecho fatal porque está consiguiendo, primero, sacar a muchos de la cárcel y segundo, permitir que otros vayan a cárceles que no le corresponden. Fíjense la estrategia que sigue para poder recular, para poder decir, ay vaya, es que ahora, fíjense. La presunción de que en realidad son hombres que van al registro a decir que son mujeres cuando no lo son. Claro, entonces, un hombre dice ahora soy mujer y se presenta a unas oposiciones para bombero o para policía donde hay unas pruebas físicas, entonces va a tener unas ventajas que no tiene. De repente, claro, es que la ley trans nos ha hecho descubrir la cantidad enorme de ventajas que tiene ser mujer en nuestra sociedad. La verdad que sí. Esto lo está diciendo de forma irónica, como diciendo, es todo lo contrario porque las mujeres son personas desfavorecidas en nuestra sociedad, no tienen apenas privilegios, casi que no tienen derechos. Esto lo está diciendo de forma irónica, pero lo está diciendo de forma irónica como estrategia argumental para que la gente piense que, claro, esta ley que se ha hecho pues tiene que tener cabida dentro de nuestro sistema judicial porque evidentemente tiene cabida dentro de nuestro argumentario ideológico. Fíjense, ¿eh? Porque es sutil, pero está ahí la estrategia de decir, trato esto de forma irónica para que no se note que la hemos cagado. Resulta que ahora ya por ser mujer no tienes más riesgo de sufrir violencias, no tienes más riesgo de sufrir pobreza. Colas, por eso hay colas. Entonces ahora es todos los privilegios que las mujeres tenemos por el hecho de ser mujeres, ¿no? Se ha acabado con... Sí, pero estás dejando de lado lo verdaderamente importante que te estaba señalando y es que una persona, un hombre, puede cambiarse el género a mujer y entonces participar en unas oposiciones, por ejemplo, de bombero o de policía y acceder a un puesto haciendo pruebas más fáciles que las de los hombres. Te estás dejando de lado esa cuestión, que es la que te ha puesto sobre la mesa el propio Entonces tú, victimizándote y haciendo la ironía para salirle al paso a la pregunta, tratas de desviar la atención precisamente con el discurso victimista. Eso es lo que hace este tipo de personas. Eso es continuamente lo que hacen los podemongers. Y cuando ya no saben por dónde salir, entonces se victimizan. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que ya es antiguo, pero que pone de manifiesto que es únicamente lo que saben hacer. Caer en el absurdo de la ironía, de la manifestación del victimismo y de un argumentario ideologizado que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Con el patriarcado. La ley trans ha acabado con el patriarcado y ha impuesto un sistema social basado en la dominación de la mujer sobre el hombre. Desgraciadamente no es así y no creo que haya ningún hombre en nuestro país que lo que quiera es ir al registro a decir que es una persona que no es y menos aún para disfrutar de unas supuestas ventajas que son todo lo contrario. En fin, señores, que ellas hicieron una ley pensando y creyendo que no podría pasar lo que ahora está pasando. No solo en los aspectos más complicados como este de la cárcel, sino en otros aspectos que son pues más de pillastre, ¿no? Como la de decir, me cambio el género en el registro y voy a hacer las oposiciones de bombero y soy bombero haciendo unas pruebas que me la paso por el forro porque son los tiempos y las pruebas de las mujeres. Oiga, y luego dice aquí al final una frase que tampoco tiene nada que ver con la realidad. Que es una persona que no es, y menos aún para disfrutar de unas supuestas ventajas que son todo lo contrario. Pero es que Irene Montero no son todo lo contrario a ventajas, son ventajas, no son todo lo contrario. Las mujeres tienen que hacer pruebas que son más fáciles que los hombres para poder acceder a una serie de oposiciones como por ejemplo las de policía o las de bombero. Son más fáciles, a nivel físico son más fáciles y no hay vuelta de hoja. Y tú puedes aquí cantar misa, tratar de ironizar para salirte por la tangente, pero al final lo que es. Y además aquí la realidad pues está poniendo este otro ejemplo para darte en tu boquita de pitimini. Otro ejemplo en donde dejaron a Irene Montero por el arrastre. En donde en la intervención en el podcast El sentido de la birra ocurrió esto. Escuchen. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad
frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, Bueno, mujer, no sé, persona que tiene... nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, acepto el reto. Pero lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Eso sería la definición de mujer? Sí. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias. Pero entonces, por ejemplo, ¿tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo? ¿A qué te refieres? Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder. Turn down for what? ¿Cómo te quedas, cariño? Esto ya es antiguo, yo ya lo he comentado esto ya es de hace un año por lo menos, pero viene bien recordarlo, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Irene Montero? Se fue por la tangente diciendo, claro, pero es que esto no evita que las mujeres sigan siendo las víctimas del sistema porque nosotras no sé qué, porque nosotras no se cuenten, porque hay mujeres que no pueden acceder al trabajo por estar embarazadas, en fin, empezó ahí a descargar toda la retahíla de argumentos podemongers para poder identificar a la mujer como alguien a la que hay que cuidar desde el Estado y se salió por la tangente y no dijo, joder, me has pillado con esto. No lo dijo, no lo asumió, pero es lo que suelen hacer. Y le voy a decir una cosa, en este vídeo tenía más testimonios para mostrarles que no solo están en política las personas que piensan de forma tan ruin y barrio bajera y tan descerebrada, por decirlo así. Tenía muchos más ejemplos, pero como veo que el vídeo ya se me está haciendo muy largo, me voy a despedir con las declaraciones de este hombre para que por lo menos alberguen la esperanza de que aun siendo y naciendo rojo, uno puede evolucionar en la vida. Escuchen el testimonio de esta persona porque creo que puede abrir fronteras y puede abrir bastantes mentes. Lo saco de una cuenta que se llama La Derecha Diario y dice, un ex socialista contó que cuando Milei apareció en televisión defendiendo el capitalismo, creyó que era un demente y decidió leer la Biblioteca Liberal para poder refutar al libertario. Admitió que la lectura le abrió la mente y se terminó convirtiendo en liberal. Es decir, señores, que un rojo deja de serlo en el mismo instante en el que se pone a leer. Escuchen. Cuando era pibe, respondiendo a la pregunta de antes, era socialista durante mi adolescencia. Y después sucedió que Milei apareció en la tele. Yo te juro que fue así la historia. Milei apareció en la tele y yo dije, este chabón es un enfermo, mirá las pelotudeces que está diciendo. Pero ¿cómo puede ser que esta persona vea la realidad tan distinta que yo? Y me generó tanta disonancia cognitiva. Esa y otras, obviamente, otras frustraciones semejantes. Pero sí recuerdo que me empecé a sentir un poco estancado en mi pensamiento y me fue como un detonante. Tal era el nivel de disonancia cognitiva que me generaba no tener realmente herramientas para entender qué carajo estaba pensando esta persona cuando decía eso, que me decidí a estudiar un poquito más su lado de la cuestión, su lado de la biblioteca, con el objetivo de refutarlo. Mi intención fue, yo necesito leer qué carajo, cuáles son los razonamientos que llevan a esta persona a concluir de esta forma, porque es muy distinto a lo que pienso yo, pero no tengo herramientas realmente para refutarlo, y es una persona que ha estudiado, y me decidí a estudiar un poco su lado de la biblioteca. Por esa incomodidad es que me puse a estudiar el otro lado de la biblioteca, y ahí, después de 3 o 4 años de estudiar un poquito más a fondo ética y economía liberal, es que llegué a la conclusión de poder llamarme así. 2 años más o menos empecé a decir sin temor, sí, me considero liberal. Tremendo, ¿eh? Tremenda la conclusión que se podría sacar de todo esto, y es precisamente la que he dicho antes. Un rojo izquierdoso, o rojo hijo de puta, como lo llamaría el propio Milei, zurdo hijo de puta, ¿no? ¿Cómo era? Zurdo de mierda era como le llamaba. Pues se puede dejar de ser zurdo de mierda simplemente empezando a leer. Simplemente empezando a leer. ¿Cuánto habrá leído Irene Montero para caer en su propia trampa y no admitirlo? Pues yo creo que lo único que ha leído son las consignas que le escribe Pablo Iglesias y se las deja debajo de la almohada como si fuesen regalitos del ratoncito Pérez. Nada más, señores, espero que les haya gustado el vídeo, espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos a todos los canales de Will. Chao, chao.